que mi amor sea decirte sí hasta el final. Compartimos entonces la palabra de este día, Mateo 9, del 9 al 13. Alguno va a decir que siempre que es un versito, un speech que uno tiene, pero yo estoy convencido de esto que te digo. Cuánto bien, y lo hemos experimentado a lo largo de toda la semana, en los mensajes, en los llamados, en los testimonios que nos han compartido, que el anuncio que el otro nos da a partir de su vida, de su propia experiencia, es lo que necesitamos. Yo te lo comparto. Ayer, antes de ayer, toda esta semana me ha hecho muy bien que nos podamos escuchar, que podamos compartir la vida, pero fundamentalmente algo que hice en cada misa, llevar cada intención al altar. Me gusta pensar que rezamos los unos por los otros y que esto es una familia grande, ¿no? Entonces, qué lindo que podamos compartir la palabra ahí, ¿a dónde estás? Desde el camionero que nos está escuchando en la ruta, a quien mandamos un saludo, desde el peluquero que está comenzando su jornada, desde el que está en su negocio, en su comercio, desde aquel que está levantándose y tomando un mate, aquella persona que a lo mejor está en un hogar, aquella persona que está en un hospital. Bueno, hoy queremos rezar especialmente por vos, pero pedimos a Dios que la palabra de este día te pueda interpelar y dar el consuelo y el ánimo que estás necesitando. Así que compartimos la palabra, si tenés como siempre para anotar las palabras que te van resonando para seguir rezando durante el día. Mateo 9, del 9 al 13. Vamos entonces al Evangelio de este día. Del Evangelio según San Mateo. Jesús, al pasar, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Día viernes, vamos llegando al final de la semana, con mucho camino recorrido, pero como siempre queremos saludar al que hace posible que podamos salir al aire, a Alejandro Segura. Que tengas muy buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? Mandanos una cortina musical. Y te dejamos también nuestras vías de comunicación para que ya desde ahora te puedas animar a dar ese paso. Y te tengo un desafío. Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Si es la primera vez que a lo mejor estás escuchando la radio y o nunca te animaste a mandar un mensajito, hoy te desafío a que te animes, a que rompas esa barrera de la timidez y que te animes a compartir también lo que el Espíritu Santo va susurrando al corazón. Y los de siempre, por favor, también los invitamos a compartir. Te dejamos nuestras vías de comunicación, ya me voy aprendiendo de memoria algún que otro número. El primero es 0810 777 7777. Te lo repito, si no lo agendaste todavía, agendalo. 0810 777 7777. Ahí nos podés dejar tu mensajito y si no, podés mandarnos un mensaje de WhatsApp al 351 81 71 593. Te lo repito, 351 81 71 593. Y te dejamos entonces la consigna de este día, que como siempre decimos es solamente un empujoncito, un detonante para que
la palabra vaya surgiendo y haciendo su trabajo. Si te sirve bien y si no, bueno, compartí lo que vos quieras, no hay ningún problema. La consigna empieza con esta frase que decíamos en la catequesis en un minuto. No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Y acá está la pregunta. ¿Cuál es la alegría más grande que te ha dado seguir a Jesús y servirlo en tus hermanos? Consigna profundamente esperanzadora, así que te la repito. No hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. ¿Cuál es la alegría más grande que te ha dado seguir a Jesús y servirlo en tus hermanos? Te invitamos entonces a que vayas dejando tu mensajito mientras seguimos con esta catequesis. La pregunta que nos surge es, este pasaje del Evangelio, ¿es también para nosotros? Y mira, yo pensaba, ¿no? A lo largo de toda esta semana, creo que tanto vos y yo nos hemos ido reflejando en cada personaje, en las actitudes, en las acciones que Jesús tiene con cada uno, sanaciones, milagros, prodigios, pero fundamentalmente, y esto es lo que más me llama la atención, lo que más profundo va en el Evangelio de estos días es cómo Jesús, con tanta delicadeza, con tanta sencillez, tomándose en serio y no en serio al que tiene al lado, se acerca, lo escucha, lo sana, lo mira, presta atención a lo que hay en el corazón de cada uno, a la fe, a la disposición, pero también a ese corazón que está duro o que está sumergido en el pecado, como el caso de Mateo hoy. Mateo, que significa don de Dios, va a descubrir que el gran don de Dios es la misericordia de Jesús. Y va a descubrir también algo. Él se va a convertir en don de Dios para los demás. Este evangelio tiene mucho de particular, ¿no? Jesús va caminando y se encuentra con esta mesa de recaudación de impuestos. Estamos todavía a orillas del mar de Galilea, ahí muy cerquita de Cafarnaúm, que es donde Jesús tenía su centro de descanso, que era la casa de Pedro. Entonces, vemos que seguramente Mateo trabajaba recaudando para esa ciudad, un lugar que era poco grato, porque el publicano era aquel que tenía que recaudar impuestos para el imperio, era visto como un traidor, como un pecador, como alguien que no se la jugaba por su pueblo. Había vendido su alma al diablo, en pocas palabras, para el judío promedio. Y sin embargo, Jesús, al pasar, vio un hombre llamado Mateo. Quiero que nos quedemos al principio de esta catequesis con esta frase. Jesús al pasar vio un hombre llamado Mateo. Qué lindo pensar que Jesús pasa por nuestra vida. Pero ese paso, como decíamos ayer cuando hablábamos del síndrome del living, de este Jesús que quiere caminar por nuestro corazón y llegar al punto más profundo, no es un paso accesorio, es un paso en el cual Jesús se detiene y ve. Ve nuestra realidad, ve la realidad de Mateo, ve lo que le pasa y lo que le pesa. Seguramente este Jesús que ve el corazón y no las apariencias, sabe los miedos que hay en el corazón de Mateo, sabe los prejuicios con el que lo miran los demás, sabe la tristeza que tal vez haya en el corazón de Mateo, pero fundamentalmente ve el vacío que hay en su corazón. Ve un vacío porque quien está en pecado, en definitiva, se siente profundamente vacío. Ponete a pensar en tu situación, me pongo a pensar en la mía. ¿Cuántas veces cuando caemos en el pecado nos agarra la angustia, nos agarra la desolación, nos agarra el vacío? Y muchas veces como Zaqueo, o como Mateo, mejor dicho, queremos tapar la conciencia, cauterizamos todo para no sentir ni la mirada, ni el juicio de los demás, pero fundamentalmente para no sentir que estamos acallando el deseo de nuestro corazón. Jesús paró, vio a Mateo, y después veremos qué es lo que hace con él. Me parece central que nos detengamos y pensemos en nuestra vida. ¿Cuántas veces el Señor pasa y nosotros no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces el Señor pasa
queriendo transformarte la vida, y nosotros, como dicen los jóvenes, ni cabida al Señor. Bueno, hoy tal vez sea un buen momento en este comienzo de jornada para pensar si Jesús está pasando hoy por tu vida. O mejor dicho, para pensar si lo estás reconociendo. Tiene mucho que ver con la consigna de hoy. Lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios va a seguir haciendo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros ambientes. Seguimos entonces con la palabra. Hablábamos de él, Jesús, que pasa, que se detiene, que ve la realidad de Mateo, pero fundamentalmente que demuestra su poder de una manera diferente. Ya no es a través de milagros, de signos, de levantar un paralítico, de calmar una tempestad. No, hoy el milagro se va a dar por dentro. Dice Santo Tomás de Aquino que la misericordia es el signo más grande del poder de Dios. Y tal vez, y es bueno pensarlo así, para poder recibir la misericordia, la condición indispensable es reconocernos pecadores, ser pecadores, pero no para contentarnos con esa realidad, sino para poder entregarle eso al Señor. Decía un monje benedictino, André Luff, en un libro que para mí es el mejor libro que leí en mi vida, de verdad, se llama A merced de su gracia, un librito muy cortito, pero que muestra este camino de conversión. La realidad de la miseria, del propio pecado, es una condición indispensable para dejarse abrazar por la misericordia de Dios. Qué loco esto, ¿no? Porque no es que nos regocijamos de nuestro pecado, sino que descubrimos que gracias a eso Dios llega a nosotros. Fíjate lo que dice el pregón pascual en un momento. Dice, feliz culpa que nos mereció tan grande y glorioso Salvador. Feliz culpa. No es que nos regocijemos, insisto, sino que Dios, a partir de nuestra miseria, de nuestros pecados, de nuestras caídas, de nuestros errores, de nuestra historia que tiene un montón de heridas, quiere hacer su obra, quiere manifestar su poder. Fíjate lo que decía San Pablo, y lo venimos diciendo a lo largo de esta semana. Tengo una espina clavada, 3 veces le pedí a Dios que me la saque, y me dijo, no, te basta mi gracia. Y es lindo lo que dice San Pablo. Entonces, si yo me voy a gloriar, me voy a gloriar en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque se manifiesta en mí la gracia de Dios. Qué hermoso poder ser conscientes de eso, porque muchas veces somos conscientes de nuestro pecado, pero como decíamos, haciendo una auditoría espiritual, dándonos con un caño, juzgándonos, pensando que tenemos que ser perfectos para los demás, sin paciencia. Y sin embargo, Dios quiere justamente que le demos eso, lo que nos falta, lo que nos hace peso en la espalda, aquello que nos cuesta entregar. Qué lindo poder pensar que el don que tenía Mateo para dar a Jesús era su propio corazón. Jesús lo mira con misericordia y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. ¿Cómo habrá sido ese proceso? ¿Qué habrá visto Jesús en Mateo? ¿Qué habrá visto Mateo en Jesús? Probablemente Mateo haya visto a alguien que por primera vez en mucho tiempo o en su vida tal vez lo haya visto, lo haya mirado con una mirada distinta. Eso es lo que tiene la mirada de Jesús. Una mirada que te transforma, pero una mirada que te invita fundamentalmente a dejarte amar. A pesar, como decíamos hace unos días, de las tormentas, a pesar de pensar que los problemas nos están por superar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé en quién he puesto mi confianza, dice San Pablo. O entonces, tal vez, dependiendo de cada situación, de lo que estés haciendo, de lo que estés viviendo, sea bueno que te dejes mirar por el Señor. ¿Para qué? Para descubrirte llamado, para descubrirte llamada. ¿En qué consiste ese llamado? En Jesús que sale a tu encuentro, en tu barro, en tu miseria, en nuestra realidad, en nuestro barro, en nuestra miseria. Una vez estaba en una clausura de un retiro de jóvenes y me acuerdo que era un retiro de chicas, adolescentes,
Y una chica de 16 años se anima a pasar y a contar su testimonio. Y dijo esto, no me lo voy a olvidar más, pasaron muchos, muchos años, pero ese testimonio me marcó mucho porque sintetizó lo que Dios hace con nosotros. Ella dijo después del retiro, aprendí que cuando uno está en el pozo y solamente ve oscuridad, lo único que puede hacer es mirar para arriba y pedirle a Jesús que te tire una soga. Hasta ahí es muy bonito lo que decía, pero escuchen lo que decía después. Yo aprendí también que Jesús no te tira solo una soga, se mete al pozo con vos, se embarra y te levanta y te saca del pozo. Nunca Jesús va a permitir que te quedes en el pozo. Nunca Jesús va a permitir que te tapen las olas. Nunca Jesús va a dejar que te lleve la tormenta. La única clave es dejarte mirar por Él, dejarte llamar y animarte a contestar. No con nuestras fuerzas, porque sabemos que nos equivocamos, pero sí con su gracia. Y poder decir todos los días, cuando nos levantamos, Señor, hoy te vuelvo a decir que sí. Es cosa de todos los días, dejar que Dios sea Dios, para que nosotros podamos responder. Hoy, ¿cuál es la gracia que Dios te está regalando? ¿Cómo ha sido tu camino de fe? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida, en tu historia? ¿Cuál es esa alegría que tenés para compartir con los demás? Bueno, dice la frase, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. La podemos aplicar tanto a San Mateo como a cada uno de nosotros. Pero aclaramos antes por las dudas porque tenemos un problemita técnico con el 351, así que si querés dejar mensajes, ahí en pantalla está el número 0810 777 7777. Ahí sí nos podés dejar tu mensaje de voz, como hizo la hermana que recién nos mandaba su testimonio y su agradecimiento, así que te repito, si querés dejarnos un mensaje de voz antes de que termine la catequesis con la consigna de este día, 0810 777 7777. Así que volvemos a la catequesis. No hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Qué lindo poder reconocer lo que Jesús va haciendo en la vida de Mateo. Estamos siendo testigos del proceso de conversión de una persona, como tantas veces nos ha tocado ser testigos del proceso de conversión de un hermano, de una hermana. Y acá viene la pregunta tal vez central, porque no solamente vamos a compartir el testimonio de conversión de Mateo, que dice, termina con se levantó y lo siguió, y seguramente, dice la palabra, fue a la casa de Mateo a comer y acudieron otros publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y con sus discípulos. Si hubiera terminado el texto ahí, maravilloso, espectacular, genial, ninguna complicación, ningún problema, ninguna nada, y sin embargo sí viene un tema que nos podemos, en el que nos podemos detener a preguntarnos, a pensar y también, ¿por qué no?, a identificarnos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, al pasar por ese lugar, es criticado porque se vincula con publicanos y con pecadores. En definitiva, con nuestra condición, con la tuya, con la mía, porque somos pecadores. Pero como decíamos el otro día, también somos sanadores heridos. Hemos recibido esa misericordia de Dios. Nosotros que estamos siendo llamados constantemente por el amor y la misericordia de Dios, estamos movidos a obrar dando lo que recibimos. Porque si damos lo que recibimos, estamos dando el amor de Dios. Ve tú y haz lo mismo, dice en muchos momentos el Evangelio. Quiero que nos detengamos y que pensemos en esta situación. Los fariseos preguntan a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? No preguntan con una buena intención, vamos a ser realistas. No preguntan con ánimos de alegrarse porque un hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida.
No, tienen la actitud del hijo mayor. ¿Te acordás la parábola del Padre Misericordioso? Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el pecado más grande, dice André Luff, de el hijo menor? El pecado más grande del hijo menor no es haberse ido con la herencia de su padre, no es haber gastado todos los bienes en situaciones de pecado, no. El pecado más grande del hijo menor, perdón, se da cuando quiere regresar, paradójicamente. Porque él quiere regresar como un servidor, como un empleado de su padre, pero no como hijo. Por eso el viejo, el padre, que todos los días se asomaba para ver si su hijo volvía porque sabía que iba a regresar, se encuentra a lo lejos con el hijo menor que estaba herido, que estaba roto, que estaba totalmente irreconocible. Y sin embargo el padre que reconoce al hijo sale corriendo, aunque era grande, aunque era anciano, sale corriendo y el hijo le tiene preparado todo un speech. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. ¿Qué se contesta eso? ¿Qué le contestás vos a tu hijo, a tu hija, si tu hijo o tu hija te dicen esto? No merezco ser hijo tuyo. La única respuesta que se puede dar no es una palabra, es una experiencia. Y la experiencia que el padre le da al hijo es la de un abrazo. No lo escuchó, lo abrazó y lo abrazó. Después le devolvió la dignidad de hijo con un anillo en el dedo, sandalias en los pies, lo bañaron. El hijo mayor, que estaba en el campo, cuando se arma la fiesta, escucha el bullicio, escucha el sonido, el ruido, pregunta, ¿qué pasó? Tu hermano volvió y no quiere entrar. Y el padre sale a buscarlo. ¿Qué le dice el hijo mayor? Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para comer con mis amigos. Y ahora que hice hijo tuyo, no se reconoce, hermano, ha vuelto, haces matar para él el cordero engordado. Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Es justo que comamos y festejemos, porque tu hermano estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. No dice el texto de Lucas 15 si el hijo mayor se animó a entrar o no, pero acá vemos un reflejo en cada fariseo, que seguramente estaba más pendiente de los pecados del otro que de la propia experiencia de encuentro con Jesús. ¿Cuántas veces nosotros, vos y yo, estamos así, más pendientes de los demás? Y a veces caemos en este cáncer de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestros grupos, movimientos y comunidades, que es ni más ni menos que el chusmerío. ¿Cuántas veces caemos en el chusmerío, nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar por esta metida de pata del demonio? Porque hay que decirlo así, el chusmerío es algo del demonio. Nunca, jamás va a salir algo bueno del chusmerío. Aunque lo disfraces de piedad, de preocupación, ay, estoy preocupado, preocupada por este hermano, por esta hermana. Sé sincero, sé sincera. ¿Cuántas veces hemos caído en estas actitudes farisaicas de criticar, de alegrarnos cuando el hermano cae, de criticarlo por su pasado y por su historia, y en lugar de ser puentes, somos murallas? En lugar de abrir la puerta de la comunidad, la cerramos y le hacemos cumplir condiciones al otro que ni siquiera movemos con un solo dedo. ¿Cuántas veces nos creemos los grandes católicos porque estamos hace 25, 30 años en la iglesia y nos disfrazamos de piedad y criticamos y llevamos y traemos? Eso no es de Dios. Y cuando algo no es de Dios, es del demonio. Por eso, y hay que decirlo con todas las letras, cuidémonos del chusmerío. El Papa Francisco lo dice más de una vez. Cuídate del chusmerío. No es de Dios. Por eso Jesús dice esa frase tan fuerte. Vayan y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Vayan y aprendan lo que significa que Dios te sostenga.
Vayan y aprendan lo que significa que Dios te rescate del barro, que te dejes amar. Vayan y aprendan lo que significa ser recibido, acompañado y sostenido por una comunidad. ¿Cuántas veces caemos en el chusmerío? Bueno, ponételo a pensar. Y si crees que no es pecado, revisá tu examen de conciencia, porque muchas veces creemos que hacemos el bien, pero estamos destruyendo. Ni que hablar cuando son cosas inventadas, ni que hablar cuando se nos ocurren ideas y nos ponemos al otro como idea fija. Bueno, hoy, ¿te estás dejando llevar por el chusmerío? Tu comunidad, tu grupo, tu movimiento, tu parroquia, tu familia, ¿se está dejando llevar por el chusmerío? Bueno, que podamos hacer como San Francisco. Señor, que donde haya odio, ponga yo paz, que donde haya así, ¿no? Cada oración, pero fundamentalmente que podamos decir, Señor, que donde haya chusmerío, pueda poner tu presencia, porque esa es la verdad. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te imaginas la cara de los fariseos con respecto a Jesús, con respecto a los discípulos? Primero se disfrazan de buenitos, hipócritas totalmente, faltos de coherencia, pero después seguramente se quedaron sin poder disimular su cara de bronca, de resentimiento, porque el que cae en el chusmerío, porque el que cae en el señalar al otro, en juzgarlo, jamás va a poder ser feliz, porque la felicidad está en encontrarte personalmente con Jesús y de ahí transmitir su misericordia. Y si no podés hacer eso, no vas a ser nunca feliz, nunca vas a estar pleno y te vas a convertir en un amargado, en una amargada que está pendiente de la vida de los otros. Hay un dicho que dice, comprate una vida. Bueno, Dios nos quiere dar una vida. No necesitamos ni siquiera comprarla, es recibirla. ¿Y qué significa recibir la vida que viene de Dios? Dejate misericordiar para poder compartir esa misericordia con los demás. La procesión va por dentro y por fuera en este caso. Dios nos libre, nos cuide, nos prive, nos preserve de caer en el chusmerío. Y qué bueno que podamos, como decíamos, ¿no?, hacer como una especie de síntesis en el Evangelio de hoy de todo lo que fuimos viviendo en la semana. Acordate, ¿no?, cómo Jesús está pendiente de la multitud. Muchas veces los discípulos no tienen ni tiempo para comer y Jesús los envía más de una vez a pasar a la otra orilla y Jesús se la pasa yendo de acá para allá en la barca, se encuentra con la multitud, predica, sana, pero también se encuentra con los discípulos, la multitud que los busca, la tempestad que es calmada, la gente que le presenta a un hermano que está sufriendo. Hoy Jesús, que se dedica especialmente a alguien en especial, que es, valga la redundancia, que es Mateo. Fíjate cómo lo que Jesús dice, lo hace. Pasa de la palabra al signo y del signo a la palabra porque las obras que Jesús hace son una confirmación de la buena noticia que Jesús predica. Pero como decíamos, hay signos que son exteriores y hay otros signos que son interiores. Ya ayer veíamos una transición. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y Jesús dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, yo te lo ordeno, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué hermoso ver cómo Jesús tiene una palabra que transforma, habla con poder, tiene poder sobre nuestra vida y que ninguna realidad, por más difícil que parezca, por más complicada que te suene, por más que sientas que te estás ahogando, tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jesús. Un Jesús que se ocupa y se preocupa, pero que también invita a los demás a hacer lo mismo. Yo me quiero detener también en la imagen de los discípulos, porque a veces los discípulos, es cierto, no entienden nada, todavía están en un proceso formativo, les falta todavía incluso la venida del Espíritu Santo que les enseñe y le confirme todo a cada uno de ellos. Pero hoy vemos un signo hermoso de los discípulos. Así como están los fariseos
que se quejan, que critican, que reprochan, que juzgan, que señalan, que son chusmas, que ya llevan y traen, también nos encontramos con la realidad de los discípulos de Jesús. Fíjate que es interesante que Jesús se sienta a comer en la mesa de los publicanos y pecadores, en la mesa de Mateo, pero también se sientan sus discípulos con él. A veces le damos con un caño a los pobres discípulos, que les falta fe, que son atolondrados, que meten la pata, pero hoy, chapó, nos tenemos que sacar el sombrero y descubrir cómo ellos también predican con el testimonio, pero se dejan llenar por el testimonio de Jesús. Seguramente para alguno en su interior habrá habido alguna contradicción al principio, pero hicieron experiencia y se dieron cuenta que la misma llamada que ellos habían tenido, la estaba teniendo un hermano. Que el mismo proceso de conversión que ellos habían tenido y seguían teniendo, lo estaba empezando un hermano. Cuando se dieron cuenta de que Jesús los miraba, había cambiado todo. Pero cuando reconocieron que Jesús estaba mirando a Mateo como los había mirado a ellos, lejos de enojarse, de protestar, de señalar y de criticar. Seguramente cuando Mateo se deja abrazar por el Señor, porque es hermosa esa imagen. ¿Te imaginás lo que habrá sido cuando terminaba esa cena o ese almuerzo, lo que habrá sido? Un almuerzo seguramente. Mateo que se levanta, Jesús que se levanta, y lo que habrá sido el abrazo entre Jesús y Mateo, y los discípulos mirándose, pero no extrañados, sino sonriendo con una mirada cómplice, como diciendo, tenemos a uno más, qué alegría, tenemos a uno más entre nosotros, que es la alegría que tenemos cada vez que hay un bautismo. Ponete a pensar, cuando termina el bautismo, cuando estamos terminando de bautizar en la pila bautismal, a mí me gusta decir siempre, queridos amigos de la comunidad, como iglesia tenemos nuevos hermanos en la fe. Y es esa la alegría, una alegría cómplice que te invita a seguir confiando y a seguir siendo instrumento. Es lo que pasó ayer en el partido de la Copa América entre Argentina y Ecuador, en los penales, que sufrimos tanto. Cuando Messi erra el penal, el Dibu Martínez a lo lejos lo miró y le dijo, porque lo contó, no te preocupes, yo te salvo. Y es lo que hizo, ¿no? Me gusta pensar en esto porque lo podemos llevar a lo concreto, cosas concretas. Siempre es bueno poder confiar en el hermano. En vez de estar criticando o chusmeando, acércate al otro. Animate a alegrarte por el proceso que va teniendo. Alegrate por sus caídas que son levantadas. Alegrate por sus procesos. Alegrate porque tenés un hermano que te acompaña y que te ayuda. Sé puente, no seas muro. Entonces, ponete a pensar hoy, qué gracias el Señor te ha dado para poder compartir. Hoy todos somos Mateo, todos somos don de Dios para la vida de los demás. Da de aquello que recibiste. Y acordate que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. La iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de campaña para los pecadores, para nosotros. Pero estamos en camino de santidad. El Señor entonces nos dé la gracia de seguir confiando en esto, que es, en definitiva, lo más importante. Amar y dejarnos amar. Amar y compartir el camino de la fe. Y bueno, hemos llegado al final de esta semana de catequesis del día. Ha sido verdaderamente una alegría, un gozo. Hoy lo hablábamos también con algunas personas, los mensajes que nos han mandado durante la semana. Hoy no hemos podido, pero bueno, ya se va a solucionar el problema técnico. Ha sido una alegría el compartir la vida, el compartir alegrías, tristezas, pero fundamentalmente la certeza del el que nos está acompañando y sosteniendo es el Espíritu Santo. Así que, por mi parte, una alegría. Ya próximamente vendrá el Padre Javier a seguir ocupando este lugar. Rezamos por él, por su ministerio también, por toda la obra de María, por las más de 250 emisoras que tiene la radio en todo el país, por la obra de María en María TV, por la radio, bueno, por todo. Hoy nos animamos a interceder por esta familia grande y bueno, nos vamos despidiendo. Yo soy el Padre Matías Burgui, de la Arquidiócesis de Bahía Blanca. Te dejo mi Instagram por si querés seguir compartiendo.
p.matiasburgui, ahí me vas a poder encontrar y te dejo la bendición para que puedas encarar esta jornada y el fin de semana acompañada por la gracia de Dios. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hogares y familias, nuestros pueblos, ciudades y patria, y permanezca siempre. Amén. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Chau, buen fin de semana. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.